Su asistencia a esta mesa redonda, cuya pretensión es simplemente conocer mejor a Céline Magniesse, una autora camerunesa que alterna la escritura literaria con otras actividades, como veremos en unos minutos, tanto en su país natal como en otros africanos. Organiza este acto la Fundación El Pájaro Azul, con la estrecha colaboración de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y la Universidad de Oviedo. Como una gran parte de ustedes saben, entre los objetivos de la Fundación El Pájaro Azul se encuentra la difusión de las culturas africanas. Además de la escritora Céline Magniesse, participan en esta mesa redonda Margarita Alfaro Amieiro, que es doctora en Filología Francesa y docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid. Es además vicerrectora de posgrado, investigación y formación permanente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Su investigación está orientada al estudio de la literatura francófona y prestando una particular atención a la literatura intercultural en Europa. Ha recibido la distinción Chevalier dans les Palmes Académiques en 2017 por el Estado francés en reconocimiento a la labor de difusión de la lengua y las culturas francesas. Además, nos acompaña mi compañera Ángela Suárez de Rodríguez, que goza en la actualidad de una ayuda postdoctoral Margarita Salas, financiada por el Ministerio de Universidades y la Unión Europea. Desde los primeros pasos de su tesis doctoral ha analizado la narrativa africana en inglés, en especial la novela afrodiaspórica, contemporánea de autoría femenina. Forma parte, al igual que yo, del proyecto de I+D+D Solidarities, Viajar por Mundos, Narrativas de Solidaridad y Coaliciones en la Escritura y Representación Contemporánea, dirigido por las investigadoras Isabel Carrera Suárez y Carla Rodríguez González, ambas de la Universidad de Oviedo. Y por último, me presento a mí mismo muy brevemente. Soy Vicente Montes Nogales, profesor de la Universidad de Oviedo, estudioso de las literaturas oesteafricanas y coordinador de los actos literarios de la Fundación El Pájaro Azul. Y ahora doy, por tanto, la palabra a mi colega Margarita Alfaro, pero antes me gustaría agradecer especialmente al alumnado de Camerún que nos sigue atentamente. Muchísimas gracias. Pues doy la palabra, como he dicho, a mi colega Margarita Alfaro Amiero. Pues muchísimas gracias, Vicente. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, yo también quería manifestar, bueno, la inmensa satisfacción de poder participar en esta mesa redonda, Vivencias en la Diáspora, y quería muy especialmente agradecer la organización, bueno, pues a mi querido compañero Vicente Montes, con quien tengo la suerte de poder participar en muchas actividades de investigación, también a Ángela, y quería muy especialmente dar la enhorabuena y el agradecimiento a la presidenta de la Fundación El Pájaro Azul, a Inmaculada González Carvajal, que lleva a cabo, desde mi punto de vista, un trabajo magnífico en distintos ámbitos, ¿no? Y bueno, a la Universidad de Oviedo también, por supuesto, y luego a la Agencia de Cooperación. Y bueno, y ahora la protagonista es la escritora, es Céline Manetxe de Sica, si lo pronuncio bien, y yo voy a centrarme en tres ámbitos. El primero, voy a ir desgranando cada uno de ellos, pero anuncio ya que el primero va a ser en torno a la trayectoria vital de Céline. A continuación, todo lo que se refiere a su trayectoria vinculado con la solidaridad,
Y por último, el tercer ámbito va a ser la trayectoria de Céline en relación con su trayectoria como escritora, ¿no? Entonces, en primer lugar, Céline, es de verdad un inmenso privilegio el poder compartir contigo esta entrevista, y leyendo tu trayectoria se puede fácilmente deducir que eres una mujer polifacética, que eres políglota, que eres emprendedora, que eres arriesgada, que eres luchadora. Bueno, habría otros muchos adjetivos, todos ellos muy positivos, pero quizás la pregunta que corresponde es: ¿nos podrías hacer tú misma tu retrato? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes y muchísimas gracias por tus amables palabras. Es un honor para mí participar en esta entrevista y compartir y hablar un poco sobre mi trayectoria y mi perspectiva personal. Para describirme a mí misma, confieso que no es nada fácil, pero lo intentaré decirlo en unas cuantas líneas. Diría que soy una persona apasionada y comprometida con el cambio social. Y desde joven siempre he sentido una profunda conexión con mi comunidad y una profunda y una fuerte motivación para mejorar las condiciones de vida de los que viven conmigo, ¿no? De los que viven en mi entorno, los que me rodean. Y esta pasión me ha llevado a involucrarme en múltiples áreas como la educación, la escritura y el trabajo comunitario. Me considero una educadora de corazón porque creo firmemente en el poder transformador de la educación y en su capacidad para abrir puertas y crear oportunidades. Y a lo largo de los años he tenido la suerte y el privilegio de trabajar con los niños, los adultos y los jóvenes, ayudándolos a desarrollar sus habilidades y a aprovechar y a desarrollar, alcanzar su máximo potencial. Y ver sus progresos y sus éxitos ha sido para mí una de mis mayores satisfacciones. Como escritora, ¿qué diría yo? Pues que he encontrado en la escritura una manera, una forma de expresar mis pensamientos, compartir mis experiencias y visiones de la vida. Y la escritura también me permite reflexionar y compartir mis ideas, cuestionar, interrogar, provocar e incluso obligar más o menos a pensar, a reflexionar sobre las cosas que en nuestro mundo no van bien. Por eso me dedico a escribir. Y dirigir una ONG ha sido para mí uno de los mayores desafíos y logros, ¿por qué no?, de mi vida. La organización que fundé en Penca-Michel, que es un distrito de mi país, en 2002, busca acompañar los esfuerzos de desarrollo de la gente, de los más de 200,000 habitantes que viven allí. Y no ha sido nada fácil compaginar llevar todos esos sombreros al mismo tiempo, pero yo he hecho lo que podía hacer y nos hemos dedicado a implementar muchísimos proyectos que han tenido un impacto positivo y tocable en la vida de la gente que vive en mi comuna, ¿no? Y ser políglota sí me ha ayudado muchísimo, me ha permitido coger muchas oportunidades, me ha permitido comunicar fácilmente con la gente y también me ha abierto la puerta a muchas culturas distintas, porque en inglés, en español, el español y el inglés no son mis primeros mis idiomas, pero hablo y escribo, leo. Por eso es una oportunidad tremenda para poder conocer a otras culturas, conocer a otras personas. En resumen, ¿qué diría yo? Yo me veo como una mujer apasionada, comprometida, resiliente y dedicada a la mejora continua, tanto de mi vida personal como de mi comunidad. Y me siento muy agradecida por todo por todas las oportunidades que he obtenido
y por haber conocido a tantísimas personas que han contribuido a mi crecimiento. Y sigo comprometida con mi misión de crear un impacto positivo. Y quiero poder seguir trabajando, haciendo lo que hago porque a mí me encanta, y cuando una persona trabaja algo que le apasiona, no es un trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Celina, por esta semblanza que nos acabas de hacer. Y yo casi de todo lo que has dicho me quedaría con un titular, que eres una mujer camerunesa de alcance universal, que tienes vocación cosmopolita, internacional, y que sobre todo creo que es muy importante que eres una mujer inspiradora para otras mujeres. Así que muchísimas gracias porque nos sirves de ejemplo. En el segundo ámbito, bueno, ya nos has dado muchas pinceladas, ¿no? de que eres una mujer apasionada, que te interesa muchísimo el cambio y la transformación social. Y en ese sentido, claramente tienes muy, muy arraigado el sentido de la solidaridad y, como decía, te preocupa especialmente la pobreza estructural y la vinculación que tiene con la desigualdad de género. En este campo te quería preguntar qué acciones concretas en este sentido has llevado a cabo, qué resultados has obtenido y cómo calificarías tu activismo, ¿no? en esa vinculación de pobreza y desigualdad de género. Muchísimas gracias de nuevo por darme la oportunidad de hablar de mi trabajo comunitario, de mi trabajo de desarrollo. La lucha contra la pobreza estructural y las desigualdades de género son una causa que me apasiona, y he dedicado una gran parte de mi vida a abordar problemas a través de la organización AFAMIR, que vio la luz, que yo creé en 2002, y que significa la Asociación para el Bienestar de la Mujer y las Familias del Medio Rural, en 2002. Y a través de AFAMIR hemos implementado muchos proyectos. Voy a hablar de algunos de ellos porque no se puede hablar de... Es que llevamos 22 años trabajando, o sea que son un montón de proyectos con contrapartes en España, en Holanda, en Alemania, en Francia, y pues... hemos hecho cosas, hemos implementado proyectos para el empoderamiento económico de las mujeres. Y cuando hablo del empoderamiento económico, veo sobre todo al acceso a microcréditos. Yo insisto, hay algo que yo quiero enfocar, que trabajamos en la zona rural del país, donde recursos hay muy, muy pocos. Y estamos en un contexto muy conservativo en el que las mujeres tienen muchísimos deberes y muy pocos derechos. No pueden heredar tierras y no pueden pedir microcréditos. Y en el momento en que empezamos a trabajar con las mujeres en el pueblo, no existe ningún banco. O sea, las mujeres, no existe ningún banco, y tanto las mujeres como los hombres no tienen esa facilidad para solicitar un crédito que necesitan para trabajar. Y trabajamos con la ayuda de contrapartes holandeses, conseguimos crear un banco en el pueblo, y también a crear condiciones para que las mujeres puedan acceder a microcrédito, porque en el banco normal, el proceso normal cuando necesitas un crédito en el banco es aportar garantías. Y las garantías suelen ser la tierra, la casa, los bienes materiales, y la mujer no hereda en la parte del país a la que pertenezco. Yo soy Bamileke, de la etnia Bamileke. Las mujeres generalmente no heredan porque se supone que mañana se van a casar, se van a casar y van a ir a vivir a otra parte con sus esposos, y ya no pertenecerán a su familia. Entonces, tomar el riesgo de dar tierras a la mujer es algo que nadie quiere hacer. Entonces, frente a esta situación, pensamos que sería interesante utilizar otra estrategia, por ejemplo, los grupos, las asociaciones a las que casi todo el mundo pertenece. En mi
la etnia de los Bamileke. Y si formas parte de un grupo, entonces el grupo solicita el microcrédito y el grupo es responsable de sensibilizar a los miembros para que devuelvan el crédito. Pues microcréditos para que las mujeres puedan desarrollar las actividades que ya tienen o iniciar nuevas actividades generadoras de ingresos. También proyectos para la formación profesional, la capacitación profesional de las mujeres, porque una cosa es solicitar un microcrédito y otro gestionar el microcrédito para devolverlo en tiempo para que otras personas puedan solicitar el dinero y también hacer que tus proyectos se desarrollen. Pues formación necesitaban. Entonces, organizamos talleres de formación para las mujeres. Luego, proyectos también para la educación y la sensibilización. Charlas y talleres, tanto con los jóvenes como para los adultos de la comunidad, para hablar de la parentalidad, por ejemplo, los padres, que la educación no es solo una cosa para de mujeres, que los padres también tienen que involucrarse en la educación de sus hijos. Los jóvenes, educación para la salud sexual y reproductiva, para que comprendan qué ocurre en su cuerpo, para que conozcan su cuerpo, para que sepan qué decisiones tomar cuando llegan a la pubertad, por ejemplo. Educación para la salud y la higiene menstrual, porque nadie habla del sexo, nadie habla de la regla, y sin embargo la regla existe y los niños llegan a la pubertad cada vez más pronto, a los 9 años, 10 años, y no están preparadas para poder gestionar de manera eficaz esa sangre, ¿no? Entonces, proyectos también para sensibilizar sobre la discriminación que existe, la discriminación basada en el género, porque como he dicho, estamos en una parte del país muy conservativa donde la mujer pues tiene que limitarse a cuidar de su familia, a cuidar de su esposo, trabajar para mantener a la familia. Decisiones, incluso las decisiones que tienen que ver con su propia vida, no tiene mucho que decir. Pues habrá que sensibilizar, hablar con los hombres y las mujeres también, para que entiendan que eso tiene que cambiar, porque si todo el mundo tiene derechos, hay que respetar y promover los derechos de todo el mundo. Proyectos también para el lobbying ante las autoridades, porque los necesitamos, pero no siempre entienden cuál es nuestra visión del mundo, no siempre entienden que hay cosas que tienen que rectificar, que hay que promover políticas importantes que tengan en cuenta las discriminaciones de género y que creen espacios, condiciones para que todo el mundo pueda disfrutar de sus derechos. Pues esas son algunas de las cosas algunos de los proyectos que hemos implementado, y por supuesto tenemos dos colegios, dos guarderías y colegios que cada año desde 2003, a donde van cada año desde 2003 entre 500 y 700 alumnos cada año. Llevamos en el pueblo, son colegios muy buenos, modernos, que no tienen nada que envidiarles a los colegios de los centros urbanos. Y los hemos creado, los colegios, con la ayuda de contrapartes españolas, del gobierno de San Sebastián y el gobierno de Castilla y León en España, los dos colegios. Pues eso. ¿Qué voy a decir? Los resultados de mi trabajo son visibles. Los colegios están allí, las mujeres están más o menos autónomas ahora gracias a los programas de empoderamiento económico. La salud de los jóvenes ha mejorado bastante. El número de embarazos no deseados ha bajado y eso se nota. Nos lo confirman los directores de los colegios y los padres también. Ya no hay muchísimos conflictos entre los padres y sus hijos, porque si te quedas embarazada, aún viviendo en casa de sus padres, tienes un problema muy, muy gordo. Y a veces la relación ya no existe, te echan a veces
y pues ahí se acaba tu trayectoria, lo que no debería ser, porque un embarazo solo es algo puntual y no debería significar, no debería poner un punto a la vida de una persona o a los sueños de una persona. Mi activismo, ¿cómo lo califico? Yo diría que es persistente y multifacético. Me esfuerzo por abordar problemas desde múltiples ángulos, ¿no? Combinando la acción directa en el terreno, con la escritura, la educación y la sensibilización y el lobbying, o sea, activismo multifacético. Creo firmemente en el poder de la colaboración, por eso siempre estoy buscando a contrapartes, iniciando iniciando partenariados y desarrollando partenariados, porque creo en el poder del partenariado para acelerar el desarrollo y acelerar también la igualdad de géneros, porque es lo que buscamos. No estamos en guerra contra los hombres, no somos feministas con esta noción negativa que muchas personas tienen, no. El feminismo para nosotros es movilizar, luchar y hacer y contribuir a crear este mundo en el que cualquier persona puede desarrollarse y alcanzar su máximo, o sea, ser la mejor versión de su persona sin ninguna discriminación y sin ningún obstáculo. Si ser feminista es eso, pues yo soy feminista, porque a mí no me gusta ver que una niña no puede estudiar porque tiene la regla y no puede protegerse, no tiene compresa. Nos has dicho ya muchas de las actividades que llevas a cabo y claramente con muy buenos resultados, porque has trabajado en distintas direcciones, dirigido hacia los niños en las escuelas, hacia las mujeres, hacia la relación de las mujeres también con sus esposos, con sus familias, con sus padres, y sin duda va dando su fruto, ¿no? Porque se ha observado ya una transformación muy positiva en una región muy concreta, ¿no? Que tú decías que es la región a la que tú perteneces y que se caracteriza sobre todo porque tiene unos valores conservadores muy arraigados, que de hecho cuando estas mujeres tienen que solicitar microcréditos, pues ni siquiera pueden acceder a esos microcréditos debido a las condiciones que exigen en el banco, ¿no? Y que ellas nunca son titulares de nada. Pues Celine, ya muchísimas gracias de verdad, como decía, no me oías, pero bueno, he retomado tu actividad de responsabilidad social. Y ya por último está relacionado con tu trayectoria ya muy reconocida de escritora. Has escrito novela, cuentos de tradición oral, has escrito también poemarios hispano-camerunenses, pero también has escrito, por ejemplo, una novela en lengua francesa, Les Combattants. Y entonces, ¿qué razón o qué explica que hayas elegido una lengua u otra? ¿O es que hay una vinculación temática con la lengua de la escritura, entre el tema y la lengua de escritura? Eso por un lado. Y por otro lado, y muy brevemente, para darle también la palabra a mis compañeros, ¿a qué dificultades se enfrentan en la actualidad las letras camerunesas? Muchísimas gracias, espero que todo vaya bien ahora. Pues yo he escrito 3 obras personalmente y hemos escrito también otras obras, pero las mías, mi libro de cuento lo he escrito en español, mi primera novela también la he escrito en español, me llamo Canebe, y Les Combattants fue publicado, la obra fue publicada por primera vez en 2019, pero este año he decidido publicar de nuevo la obra Les Combattants en Camerún, para que los míos puedan leerme, porque no muchas personas tienen una tarjeta de crédito para encargar, para comprar cosas online. Por eso esta nueva publicación. Pues elegí escribir Les Combattants en francés, primero porque
pues como lo acabo de decir, en Camerún se habla francés y en buena parte de África se habla francés. Y yo escribo para que los míos me puedan leer en francés. Y también porque la problemática que abordan mis obras son problemáticas muy, muy resonantes aquí y necesitaba compartir lo que yo sabía con mis lectores. La temática también de lucha y de empoderamiento está muy, muy presente en la historia de nuestros países. Lucha de las mujeres para obtener un sitio en la sociedad y empoderamiento para seguir adelante, ¿no? Y llevar unas vidas personales y también la de sus familias. Eso por lo que se refiere a mi elección de la lengua francesa, porque, bueno, para que me puedan leer los cameruneses y los africanos francófonos, pero también el resto del mundo, porque en Francia también se habla francés y en otras partes del mundo que no sea forzosamente Europa. Ahora, ¿por qué la lengua española? Yo he dicho que mi primera obra, que es un libro de cuento, que es parte de mi tesina, de mi tesis doctoral, con perdón, está escrito mi libro de cuento en español. Y Me llamo Caneve, que es mi primera novela también en español. ¿Por qué? Porque yo quería con el libro de cuento compartir la cultura de mi país y la cultura africana en general, de contar cuentos y los valores universales que están en los cuentos. Yo quería compartirlos con el resto del mundo, con la parte hispanohablante del mundo, con España y con la parte hispanohablante del mundo, ¿no? Y crear más o menos unos puentes interculturales entre las naciones. Puentes interculturales entre las naciones. Las temáticas son universales también, de la tradición oral, son universales, los valores, hay valores que van y vienen, la trama, las historias puede cambiar, pero los valores están ahí. Por eso compartir y ver cómo se parecen la condición, los valores humanos, la condición humana, y luego intentar establecer estos puentes, ¿no? Y las dificultades que tenemos los escritores cameruneses y africanos hay bastante. Y podría mencionar, por ejemplo, la dificultad para acceder a las editoriales. Hasta hace poco, mis tres obras las publiqué en España. Bueno, las dos primeras en España y la tercera, que es la novela Le Combatante, en Francia. ¿Por qué? Porque no podía hacerlo en Camerún, era bastante complicado. No había muchas editoriales, y las editoriales que había siempre tú mandas tu manuscrito y luego tienes que esperar 2, 3, 4, 5 años para que luego te digan que no forma parte de su línea editorial, y que pues eso creaba mucha frustración. Y yo conozco a muchas personas que escriben muy bien, que tienen manuscritos perfectos, pero que no han podido publicar hasta la fecha. Afortunadamente, últimamente están naciendo, algunas personas, la gente está creando editoriales. Aquí en Camerún hay muchas editoriales que están trabajando y ayudando, como por ejemplo la editorial con la que he publicado por segunda vez mi novela Le Combattant, pero hay que pagar para hacerlo. Si no tienes dinero, nadie te va a publicar. Pero si ya tienes un nombre, si ya tienes una cierta notoriedad, si ya eres un autor conocido mundialmente, ¿acaso sí? Que te van a pedir manuscritos incluso, pero si empiezas a escribir y a publicar, te va a costar muchísimo ganar la confianza de una editorial. Este es uno de los primeros problemas que tenemos. Luego hay el problema de la distribución, porque lo más importante, lo más difícil no es escribir, pero hay que promocionar y vender, distribuir. Mi segunda novela la estudian en las instituciones aquí en Camerún, pero el libro no se encuentra en el mercado camerunés.
se encuentra en el mercado camerunés. Por eso siempre me pregunto, pues, ¿cómo se las arreglan para poder estudiar mi novela? A lo mejor a partir de los ejemplares que doné a las instituciones, pero no es suficiente. Por eso estoy pensando, como muchos otros escritores, estoy pensando seguir publicando mis obras, republicando mis obras Perú, porque yo quiero que me lean, yo quiero que los estudiantes que me escriben regularmente para preguntarme, Madame Sica, ¿dónde podemos comprar su obra? ¿Dónde podemos? Y no sé qué decirles porque no hay, el libro no está. En cambio, se puede comprar el libro en Amazon, se puede comprar en la página web de mi editorial, pero hay que tener una tarjeta de crédito y no muchas personas tienen una tarjeta de crédito. Pues estos son ya los dos problemas que tenemos aquí, pero luego hay una falta de apoyo institucional. No hay, no hay librerías, muchas librerías, no hay bibliotecas, no hay bastantes bibliotecas para motivar a la gente, ¿no? Para apoyar, para fomentar la creación literaria y promover la literatura camerunesa dentro del país y fuera. Hace 3 semanas estuve en un salón en Ouagadougou, en un salón literario, el Salón Internacional Femenino de la Literatura de Ouagadougou. Pero fui con mis propios recursos. O sea que no tenemos una institución que nos apoya, que nos facilita el salir de Camerún para participar a los salones literarios. Y eso es importante para promocionar la literatura camerunesa fuera del país, pero también desarrollar la cultura de la lectura y de la escritura en Camerún. Necesitamos este tipo de cosas. Y también el hecho de tener más de 250 etnias en Camerún no facilita la promoción de la literatura nacional, según mi punto de vista, porque con tantas lenguas, me parece muy complicado. En Kenia, por ejemplo, hablan el swahili. Todo el mundo habla el swahili en Kenia, en Tanzania hablan el swahili y hay una literatura en swahili, totalmente en swahili, que tiene mucho poder, mucha fuerza, incluso imparten clases en swahili allí, en esos dos países. Y el idioma, la lengua de una nación, la lengua de un pueblo, vehicula, es el vehículo de su cultura y de su identidad. En Camerún, con tantas culturas, con tantos idiomas, es muy complicado poder promover una literatura nacional, y eso también es un problema. A lo mejor, y las traducciones no existen porque no todas las lenguas están escritas. Y las pocas que están escritas, hay que saber leer y escribir estas lenguas, lo cual no es una realidad para muchas personas. Bueno, pues Celine, yo creo que ya nos vamos a quedar aquí para dar paso a otros compañeros, pero simplemente lo último que quería añadir, bueno, el agradecimiento de nuevo en fin, por toda esta explicación que nos has dado, que nos permite entender muchísimo mejor esa realidad. Y luego que sepas también que las personas que nos dedicamos al estudio de las literaturas africanas, especialmente en lengua francesa, apreciamos mucho el valor artístico y estético de tu obra, pero también la función social que desempeña, que es muy importante para tener un mundo más justo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, muy rápidamente quiero unirme a los agradecimientos de mi compañero Vicente y de Margarita. Es un placer compartir esta mesa redonda con ellos y, por supuesto, agradecerle a Celine esta oportunidad que nos da de conocerla mejor a ella, a su labor en el ámbito del desarrollo y también su obra literaria, que es en lo que yo me voy a centrar. Mis preguntas pretenden que conozcamos un poco mejor su obra literaria, como digo, y más concretamente su primera novela, que ya mencionó ella misma, Me llamo Caneve. Para las personas que nos están viendo, que puede que no se hayan leído esta novela, me gustaría contar muy brevemente
la historia, ¿no? que desarrolla. Y a continuación pues podemos hablar un poco sobre ella, Céline. Me llamo Caneve se publicó en 2019, la publicó la editorial española Caligrama. Y como decía, es la primera novela de Céline escrita en español. Cuenta la historia de superación de una joven africana a la que no le gusta la realidad de las mujeres de su entorno. Nos cuenta la protagonista que su único horizonte es la cocina y el campo. Caneve, la protagonista, quiere otra cosa, pero su padre la obliga a casarse con un anciano polígamo cuando aún es una niña. Más tarde se niega a casarse con el hermano de su esposo cuando fallece este hombre. Caneve se ve así en la calle y sin sus hijos. Empieza para ella una vida llena de peripecias que la llevará a España, donde llega con su segundo esposo, que es un cura español, es el cura de la iglesia donde se refugia tras este acto de rebeldía que acabo de mencionar. Y a continuación, su segundo esposo la rechaza en España, porque prefiere la herencia que sus padres quieren quitarles y se empeña en vivir con un mono. Y estoy citando del texto. Caneve se enfrenta así a las dificultades de la migración como mujer africana y negra en una sociedad racista. Se ve forzada a prostituirse para salir adelante, pero su empeño en cumplir sus objetivos de la infancia, estudiar y ser una mujer independiente, hace que consiga convertirse en médico. Finalmente, Caneve decide volver a África, donde comienza un proyecto de ayuda ante los momentos difíciles que está viviendo su comunidad. Bueno, pues con esta información me preguntaba, Céline, si podrías contarnos qué te inspiró a escribir esta novela, si hay elementos autobiográficos o historias reales que te impulsaron a desarrollar esta trama, qué aspectos de tu propia vida o quizás de manera más general de la diáspora camerunesa influyeron en su desarrollo. Muchísimas gracias por darme la palabra aquí para que pueda explicar más o menos de dónde saqué mi inspiración. Yo siempre digo que mi literatura parte de la vida y vuelve a ella para mejorarla. O sea que los protagonistas, la trama, la inspiración la saqué de la vida real, O sea, surge de mis encuentros diarios, de la gente con la que interactúo, de la gente con la que me cruzo, las historias que me cuentan o que oigo, que ayudan a crear, a construir la trama y a construir también los protagonistas o las protagonistas, porque en esas novelas aparecen muchísimas protagonistas, mujeres, y muy pocos hombres. Pues eso. Parte biográfica, yo diría que hay algunas pinceladas. No es mi autobiografía, no sé por qué, pero todo el mundo me dice, los que han leído la obra, la novela, siempre dicen, te vemos ahí, la protagonista como ha ido a España, eres tú. No, no soy yo. En España pasan cosas en la vida y ves cosas, escuchas, lees, entiendes y luego te haces una idea de lo que pasa en tu entorno y quieres reproducir, crear algo que es resonante, ¿no? Que la gente, a la que la gente se identifica. Historias más o menos reales, porque ciencia ficción no. A mí no me gusta la ciencia ficción porque mi literatura es una literatura comprometida y yo quiero que la gente se identifique con lo que estoy escribiendo. Eso. ¿Podría repetir un poco la segunda parte de tu pregunta? No tiene por qué ser, okay. Como nos cuentas, no son aspectos de tu propia vida, pero quizás sí que hay influencias, ¿no? de la diáspora camerunesa en esta historia. Sí, efectivamente. Y no solamente de la diáspora camerunesa, pero también de la diáspora de las mujeres, porque hay un montón. Yo he vivido en varios países extranjeros, no solo en España, sino también en Canadá, en Kenia, y donde he trabajado, he estudiado, y he tenido, y me he encontrado con gente que venía de muchas partes, de India, de Latinoamérica, de
Europa del Este, de Europa del Este, y he visto cosas que me han inspirado. He visto esas mujeres luchar para sobrevivir, porque no siempre es fácil para ellas. Y sobre todo las que si eres mujer negra y africana, también tu realidad es distinta de la realidad de una mujer de Europa del Este, por ejemplo. Pero tienen un denominador común, que la vida no es muy fácil para ellas y tienen que luchar. Y esa resiliencia la encontramos no solamente entre las africanas, sino también entre otras mujeres que vienen de otras partes del mundo. O sea que todo aquello contribuyó me inspiró para que pudiera crear la trama, la historia y construir los personajes que no son personajes llanos, no son llanos, son personajes que luchan, son personajes resilientes que frente a la adversidad no tiran la toalla, saben lo que quieren y van a por ello y no les asusta el peligro, el riesgo, porque saben que que su futuro, su porvenir depende primero de las personas que son ellas mismas y que nadie les va a regalar nada. La solidaridad entre mujeres también cuenta, pero saben que deben luchar, para poder adquirir y tener lo que desean tener. Voy a preguntarte por esta representación de la resiliencia en un momento y de las relaciones interpersonales, ¿no?, que se representan en el texto, pero primero me gustaría preguntarte por el tipo de lectores, de lectoras que tenías en mente cuando escribías esta novela y por el mensaje que deseas transmitir con este texto. Pues el tipo de personajes que tenía, el tipo de personas que tenía en la mente, de lectores que tenía en la mente cuando escribía Me llamo Canebe, las mujeres que luchan por sacar adelante a sus familias, ¿no? Quería inspirarlas y mostrarles que a pesar de las adversidades, ellas pueden tener éxito, ellas pueden conseguir realizar sus sueños y que es posible alcanzar sus sueños a pesar de las adversidades. Luego tenía en la mente a los que despojan no solo a las mujeres, sino a las otras minorías de sus derechos. Estamos en un contexto, y lo he dicho, la pobreza estructural y las desigualdades basadas en el género me apasionan muchísimo y yo cojo cualquier oportunidad para plantear el tema, para hablar del tema, para sensibilizar, para educar, para informar y para obligar un poquito, más o menos, si puedo expresarme así, obligar a mis lectores a pensar en lo que ganaríamos todos si los derechos de todo el mundo fuesen respetados y promocionados, ¿no? Pues eso. Y luego pensaba en los que no pueden dejar de ser racistas. Es un mayal, es algo real, es algo que vivimos, que todo el mundo vive, los africanos que salen de África, incluso de sus países, o los occidentales que vienen a África, porque también hay racismo en África, hay que decirlo. Pues yo quería dirigirme a esas personas para que piensen un poco en su comportamiento, para que piensen y realicen que estamos viviendo en un mundo que se ha convertido en un pueblo global y que estamos obligados a vivir juntos y que hay que conocerse, acercarse, conocerse para vivir, aceptar las diferencias de otras personas para que podamos vivir en armonía en la sociedad. Y luego quería dirigirme a los candidatos a la inmigración para que sepan que nada es fácil, que el paraíso, que el Eldorado no existe y que podemos ser felices donde estamos y que hay que interrogar, hay que plantearse las verdaderas preguntas donde vivimos, donde nacimos y no siempre intentar coger el autobús o el avión o lo que sea o las pateras para poder ir a otros continentes, no. En lugar de marcharse,
hay que pensar, intentar cambiar lo que no nos gusta en el lugar donde estamos. Pues a esas personas y a un montón de otras personas, a los dirigentes de nuestras naciones, porque muchos de los problemas que tenemos, mi país, por ejemplo, es un país riquísimo, tenemos unos recursos tremendos, pero tenemos un problema de liderazgo, por ejemplo, que no es únicamente un problema de Camerún, sino de muchísimos otros países africanos. Entonces, yo quería que me leyeran los dirigentes, yo quiero que me lean los dirigentes de nuestras naciones para que entiendan que sí, que tienen muchísimo trabajo que realizar para crear condiciones para que la gente pueda tener agua potable, electricidad, para que la gente pueda estudiar, para que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos, que son derechos humanos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y desarrollarse tanto como personas, como ciudadanas, mujeres, madres, esposas y muchos otros aspectos de su vida. Bueno, como nos cuentas, pues articulas una crítica muy clara, ¿no? A través de este texto, tanto de la sociedad camerunesa como de la sociedad española. Y teniendo esto en cuenta, quería preguntarte ahora por la reacción del público y si ha habido una diferencia significativa dependiendo del contexto, ¿no? De la recepción del texto en España y en Camerún, si es que esta novela ha llegado a Camerún teniendo en cuenta las dificultades que nos contabas antes, ¿no? Para distribuirlo. Pues diferencia significativa yo diría que no, porque las personas que han podido leer la novela tanto en España como en Camerún me han dado un feedback positivo, se ven reflejadas, ven la realidad que cuenta la novela, pueden identificar en su entorno a gente que vive, que tiene los mismos retos que los que tiene Caneve y los otros protagonistas de la novela, porque si hablamos de las desigualdades sociales, las vemos en cualquier parte, incluso en los llamados países desarrollados, esas desigualdades existen, la violencia machista existe, pero hay una diferencia que tenemos que subrayar. En África, por ejemplo, en su país, por ejemplo, la protagonista Caneve lucha contra el patriarcado, que es un sistema social donde el poder está casi exclusivamente entre las manos de los hombres. En España, por ejemplo, no se enfrenta al patriarcado. Hay otro tipo de retos, por ejemplo, de racismo y muchas otras cosas, la explotación sexual, el acoso sexual, la explotación sexual. Son otros tipos de retos, pero sigue luchando, ella debe seguir, que la mujer esté en África o en Occidente, sigue teniendo problemas porque sus derechos no están respetados. Nadie debería verse obligada a casarse con una persona que no ha elegido, por ejemplo, pero es la realidad de muchas personas en muchas partes del mundo y contra esas cosas estamos luchando porque pensamos que cada uno tiene el derecho a vivir su vida como a él se le antoja. Muchas gracias, Celine. Ya nos contaste un poco cómo evoluciona, ¿no? Este concepto de la resiliencia a lo largo del texto, pero me gustaría que, si puede ser, lo relacionases con la representación del retorno al final de la novela. ¿Qué conexión hay entre esta evolución, ¿no? Esta resiliencia que va evolucionando, es un proceso a lo largo del texto, y finalmente esta representación del retorno a África que además a mí me interesa mucho porque, bueno, como sabemos es una de las características principales, ¿no? De la literatura afrodiaspórica. ¿Podrías contarnos un poco sobre esta representación del retorno? El retorno. Muchas personas de las que han leído la novela me han preguntado, me han dicho que se han sentido un poco
decepcionada porque pensaban que Caneve fuera a vivir, a quedarse a vivir en España. Ahora que es médica, tiene trabajo, tiene dinero, puede comprarse un piso y vivir, disfrutar el dinero y disfrutar de su nueva vida, pero Caneve decide volver a África. Y eso muchas personas no lo entienden, no cuaja con la realidad, porque muchos africanos que van a estudiar a Europa o que se encuentran a Europa por X o Y motivo, se quedan allí, pero Caneve vuelve porque no fue a Occidente para quedarse, no fue con la intención, se fue con su esposo, pero nunca había pensado quedar allí. Después de estudiar piensa volver y vuelve porque África la necesita más que Occidente. Hay mucho trabajo allí, hay mucho trabajo, y con lo que ha estudiado, con los conocimientos, con las experiencias, con las capacitaciones que tiene, con las formaciones que tiene, ella está muy, muy equipada para poder ayudar a su pueblo que sigue sufriendo, que sigue viviendo en ese entorno que a ella no le gustó desde que era pequeña, y ella quiere aportar su pequeña contribución para la transformación de este contexto. Pues eso es lo que podría decir respecto. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Mi última pregunta tiene que ver con esto y bueno, es muy breve ya para dejar paso a Vicente. Quería preguntarte entonces si podríamos considerar que uno de los mensajes principales de Me llamo Caneve es un mensaje en el que, bueno, lanzas una llamada a la diáspora camerunesa, ¿no? Y cómo puede aportar esta diáspora a Camerún. Sí, es el mensaje que tengo y que comparto cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Varias veces cuando me encuentro en Occidente, en España o en Canadá, y que tengo la oportunidad de hablar con los africanos que están allí estudiando o trabajando, siempre hablamos de esta problemática, el retorno. Y todos te dicen, voy a volver a África cuando tenga esto, cuando tenga aquello, pero muchos no vuelven, se quedan y va pasando el tiempo y se despiertan cuando ya tienen 60 años y se hace tarde y no vuelven. Pero siempre te dirán que quieren volver. Y lo dicen de corazón, o sea, no se están mintiendo a sí mismos, lo están diciendo de verdad, o sea, que quieren volver, pero no vuelven por muchísimas razones. Yo no sé cuáles son las otras razones, pero no vuelven. Y lo que digo, el mensaje que siempre comparto, intento transmitir es: África os necesita. Podéis aportar muchísimo a África, y en la vida lo más importante no siempre es el material, no siempre es el dinero. Por cierto, necesitamos dinero para poder vivir, necesitamos dinero para construir una casa bonita, con agua potable, con electricidad, luz eléctrica, para comprarnos un coche, pero no todo gira en torno al material. Hay otros valores, hay otras cosas que son más importantes y que hay que pensar en ello. África os necesita, porque si todo el mundo sale de África y no vuelve, ¿quién va a desarrollar África? Yo estuve viviendo en Canadá, en Kenia, en España, tuve la posibilidad de quedarme a trabajar allí. Cuando terminé de estudiar en Zaragoza, me ofrecieron un puesto de trabajo en la universidad, en la Universidad de Bilbao, pero yo me vine para África porque pienso que África me necesita más. África me necesita más, y volver a África, no voy a tener las mismas condiciones de vida, pero hay otros, a ver cómo lo pongo yo, hay otras recompensas, hay otra forma hay otras cosas que me permiten, o sea, que yo no pierdo, yo no pierdo para nada. Yo contribuyo a edificar, a construir mi país, a ayudar a mis paisanos a desarrollarse y a desarrollar habilidades para vivir una vida buena, bonita, llena, y hacer la mejor versión de su ser. Ese es el mensaje que siempre intento compartir con los que dejan África y se van y que no piensan volver. Quieren volver, pero no se animan, pero no vuelven.
tienen que volver, estamos aquí esperándolos. Y no todo es, a ver, hay alegría, hay oportunidades para los que pueden y saben ver y escuchar. El otro día estuve en una conferencia hablando con los jóvenes, muchos de los cuales están estudiando en Europa, y me preguntaban, bueno, en África no vemos ninguna oportunidad, ¿cómo volver? ¿Para qué? Y yo les dije, en muchos países africanos hay muchísimas oportunidades para los que están dispuestos a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de ver, a adaptarse al mundo de hoy, porque en el mundo de hoy no hay ningún espacio para los que viven en la Edad Media. Hay que adaptarse, ser flexible, escuchar a la gente para saber cuáles son los problemas con los que se enfrentan, observar para ver cuáles son los problemas y aportar soluciones. Si eres capaz de aportar soluciones, te vas a enriquecer en el proceso. Eso es lo que digo yo. Bueno, Celine, muchísimas gracias por las respuestas. Te doy la enhorabuena también por este texto. Te haría muchas más preguntas sobre él, pero Vicente tiene también algunas preguntas que hacerte sobre la oralidad, ¿verdad, Vicente? Muchísimas gracias. Podemos seguir hablando después de la charla o después, porque tenemos tiempo para desarrollar. Encantadísima. Cuando quieras. Vale. Bien, muchas gracias. Sí, Celine, esta última parte, que va a ser más breve que las anteriores, en ella nos vamos a centrar sobre la oralidad. Tú has publicado una recopilación de cuentos cuyo título es ¿Verdad que esto ocurrió? Bien, informamos al público que este título se corresponde con la fórmula que introduce estos relatos. Y se observa en la introducción de esta obra una crítica a la sociedad camerunesa, ¿no? A la que acusas de indiferencia hacia las tradiciones orales. Bien, ¿a qué se debe esta falta de interés de la sociedad camerunesa hacia las tradiciones orales? Muchísimas gracias por la pregunta muy pertinente que me interpela como escritora y luego amante de la literatura oral africana. Yo contaba también cuentos para la noche cuando iba de vacaciones al pueblo con mi abuela, con mis abuelas, mientras esperábamos la comida, la cena, contábamos para pasar el tiempo, para entretenernos, pero también porque era una forma normal para educar a los jóvenes, para solucionar, para resolver conflictos y para una forma de vivir, una forma de solucionar problemas. Pero hoy en día ya no contamos. Yo sigo yendo al pueblo, pero ya no hay, eso casi ya no existe y es una pena. El desinterés está allí de parte de los niños, de los adultos, de casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque la culpa yo creo que se debe a la influencia de la modernidad. Hay muchos ruidos, y por ruido yo entiendo Facebook, yo entiendo Internet, yo entiendo TikTok, yo entiendo Instagram, yo entiendo pues todas esas cosas, toda esa tecnología que ha llegado y se ha metido en nuestras casas sin nuestro permiso, y ahora ya nadie habla, estamos comiendo pero nadie habla, estamos mirando, tecleando y haciendo cosas. Por eso la literatura oral sufre. Gracias, Seri, pero fíjate que tú en tu obra, en esta recopilación de cuentos, afirmas que el colonialismo, pues que no pudo acabar con las tradiciones orales bansoas. Entonces, de tus palabras se puede decir que este desinterés de la propia sociedad camerunesa acabaría con esta transmisión oral de la palabra. Acabaría si no tomamos las medidas necesarias para poder cambiar lo que vemos. Acabaría, porque si seguimos sin contar todo lo que llevan los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, los proverbios, todo esto desaparecerá, porque no solamente se trata de literatura oral, sino también de
los valores de la filosofía de la vida que teníamos en nuestros pueblos. Si no contamos, si no tomamos medidas para solucionar, para pararlo, para parar este declive, pues la literatura oral puede desaparecer. En cambio las nuevas tecnologías que están causando problemas, las podemos utilizar para preservar, para cuidar de la literatura oral, de los cuentos, por ejemplo. Y hay un nuevo movimiento, por ejemplo, una nueva sensibilización de los jóvenes, de los adultos también, que desde hace algunos años están organizándose para volver a las cosas tradicionales, que no siempre son cosas del pasado, como decía Andrés Jols. Las cosas del pasado sirven para mejorar las cosas actuales. O sea, en las reuniones familiares, en las fiestas que los Bamileke, por ejemplo, que es mi etnia que organizamos cada año, intentamos volver a contar. Ya no hay muchas personas para contar, pero los que saben contar, los animamos a contar, y como a casi todo el mundo le encantan los cuentos, pues siempre es una alegría poder sentarse alrededor del fuego a la noche, al atardecer, para poder contar mientras cenamos, y siempre es una alegría. Pues hay que hacer algo, hay que tomar medidas, hay que utilizar, además de escribir, como yo lo hice con mi libro de cuentos, porque para mí era una forma de contribuir a preservar, a conservar esta literatura, este tesoro, esta riqueza inmaterial. Al transcribir, al escribir mi libro de cuentos, era mi forma, mi contribución a la tarea. Pues también lo podemos hacer. Hoy en día tenemos la tecnología, podemos grabar, podemos transformar los cuentos en dibujos animados, por ejemplo, como vemos un cuento como el Rey León, que era un cuento normal, pero ahora, hoy en día, existe como una película que responde a los deseos de las generaciones de hoy, porque hoy en día es mucho más fácil ver una película, un dibujo animado, que sentarse alrededor de una mesa para los que están en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades ya nadie prepara la comida con la leña, eso pues, sino con las cocinas eléctricas, y eso pues hay que tomar medidas para poder salvaguardar esta riqueza inmaterial, porque si no, pues corremos el riesgo de verla desaparecer. Mira, algunos contadores africanos, por ejemplo en Mali, tal como Agua Dembélé, recurren a, esto lo expresó ella aquí en Oviedo, recurren a los relatos orales normalmente para resolver conflictos en determinadas comunidades malienses, en su caso. Bien, mi pregunta entonces es, ¿crees que el cuento podría cumplir la misma función en Camerún? Me ha gustado mucho descubrir no hace mucho, el poder de los para resolver conflictos. Es una herramienta potente para poder solucionar conflictos, y yo creo firmemente que en el contexto camerunés también puede servir para solucionar los conflictos. ¿Cómo? Por ejemplo, yo diría que la comunicación efectiva. El cuento permite hablar de cosas complicadas, de situaciones complejas, permiten ilustrar, facilitar la comprensión para las diferentes partes, por ejemplo, ¿no? También permiten transmitir valores que queremos inculcar a la gente. Utilizar un cuento o cuentos para hacerlo es una de las mejores maneras, de las maneras más efectivas para poder conseguirlo. Y las personas que cuentan generalmente tienen mucha influencia en el pueblo. O sea, si desarrollamos las capacidades de esas personas para que puedan transformar, porque los cuentos no son estáticos, se adaptan a los contextos según el momento, el lugar, la actualidad,
los adaptamos, los contadores los adaptan a la realidad, a contextos. Si los contadores se los forman para que puedan adaptar, utilizar sus habilidades, mejorar sus habilidades para contar los cuentos, harían un trabajo fenomenal. Y luego esos cuentos pertenecen a una comunidad y los que están en conflicto pertenecen a la misma comunidad, por ejemplo. Si pertenecen a la misma comunidad, comparten algo en común que es el cuento. Entonces, el único hecho de compartir esos cuentos puede facilitar el que se sienten alrededor de una mesa para poder hablar. O sea, los cuentos para mí son una herramienta potente para poder solucionar conflictos y por ello deberíamos preservarlos para una mejor comunicación, para la cohesión social y para la resolución de los conflictos, por su facilidad, de comprensión, si puedo expresarme así. Mira, un compatriota tuyo, Bonifacio Fogo, no sé si lo conoces. Lo conozco, por supuesto que sí. Pues él me confesaba que en la narración de cuentos oralmente en Camerún, él había constatado evidentes diferencias si los contaba un hombre o si los contaba una mujer. ¿Tú has constatado también estas diferencias dependiendo de que el narrador sea un hombre o una mujer? Él decía que la temática, por ejemplo, cambiaba, ¿no? Sí, lo he constatado también, Los hombres, vuelvo a decir que estamos en un contexto muy conservativo, donde la masculinidad es muy potente, o sea que los hombres son hombres y hay cosas que los hombres normalmente no deberían hacer. Por ejemplo, un cuento en el que un hombre sufre bajo las amenazas de una mujer, por ejemplo, un hombre no lo va a contar. No lo va a contar. Lo dejará para que una mujer lo cuente, por ejemplo. Lo adaptará, lo transformará, porque como lo acabo de decir, los cuentos no son estáticos, los cambian, los moldean, los transforman para poder adaptarlo a la realidad, al contexto, a la actualidad y todo esto. O sea, la mujer también si quiere, independientemente del mensaje que el contador o la contadora quiere transmitir a su público, y teniendo en cuenta también las características del público que tiene enfrente, el contador o la contadora adaptará. Si es un hombre, sabrá lo que va a contar, lo que quiere transmitir. Si es una mujer, sabrá lo que quiere transmitir. Pero la trama no cambia mucho. Las transformaciones que aportan a la trama no cambian mucho. Tenemos que seguir teniendo la trama, o sea, la esencia de la trama, y luego con algunas modificaciones, pero no todo. ¿Y No toda crees, la trama. Celine, tú crees que se entiende mejor la novela camerunesa si se conoce la oralidad de tu país, de Camerún? Es decir, ¿hay una fuerte influencia todavía de la oralidad en la escritura del siglo XXI? Por supuesto que sí. En mi novela, por ejemplo, hay un montón de proverbios. Yo utilizo muchísimo los proverbios a mí me encantan los proverbios, que son kilómetros de pensamientos en poquísimas palabras. Se dice muchas cosas en poquísimas, con muchas imágenes, muchas metáforas, pero tienen una fuerza terrible para poder transmitir el mensaje que queremos pasar a otras personas. Pero sí, por supuesto, la literatura de hoy sigue siendo, o sea, la literatura africana siempre sigue transpirando oralidad. No muchísimo, pero hay una presencia palpable de la oralidad, al menos en mi literatura. Yo no sabría escribir porque yo creo que la gente que me lee, que se identifique, que mi literatura sea verosímil, que las historias que cuento, que la gente se identifique, que la gente que, por ejemplo, Me llamo Caneve, Me llamo Caneve, Le Combattant hay una escena en un autobús
la protagonista, Talisa, sube a un autobús para ir a visitar a sus padres. Y durante el trayecto entre el momento en que se sube al autobús hasta el momento en que llega a su destino, muchas cosas ocurren en el autobús. Y si has estado en África y si has viajado en un autobús, lo que pasa en el autobús lo vas a ver. Ves que es exactamente lo que pasa en la vida real. No hay que alejarse muchísimo de la realidad. Eso digo yo, porque queremos suscitar el interés, que la gente sepa que lo que veo es mi entorno. Yo lo veo, yo me envuelvo así y yo veo lo que me están contando en la novela que estoy leyendo. La literatura oral no debería, y eso es lo que forma parte de nuestra identidad, porque somos un pueblo de la oralidad y es parte de nuestra identidad. No deberíamos deshacernos de eso, de este rasgo que forma parte de quienes somos. Entonces coincidirás conmigo que hay que animar, investigar mucho más la literatura oral, ¿verdad? Conocer Eso las sí. raíces, porque en España y en Europa yo creo que en general cuando se estudia la literatura o las literaturas africanas se parte muchas veces de la escritura, ¿no? Y hay todo un conocimiento de la oralidad que debería aflorar, me parece a mí, para comprender mejor cómo es la producción incluso de finales del siglo XX y la de nuestro siglo. Muchísimo. Eso es lo que yo digo. Hay que aflorar, hay que investigar más, hay que recoger más, porque hay más cosas. Yo cuando voy al pueblo siempre me maravillo, porque cuando oigo a la gente hablar, utilizan proverbios que yo conozco, que no conozco, porque son un tesoro, la gente, son bibliotecas vivas. Utilizan proverbios y siempre intento apuntar los proverbios que utilizan, porque son de una riqueza y de unas imágenes que no te puedes imaginar. Muy bonito, muy bonito. Y con ello te simplifican la vida, como he dicho, kilómetros de pensamientos en muy pocas palabras. Y todo está claro, lo entiendes y ya está. Y podemos pasar a otra cosa. Por eso hay que preservarlo. Sí. Efectivamente, hay quien dice que un proverbio es un cuento muy, muy, muy reducido, en muy pocas palabras, claro. Y tiene razón al decirlo. Exactamente, Tiene razón. Sí. exactamente. Bien, pues vamos a concluir aquí, Celine. Muchísimas gracias de verdad por esta entrevista que nos has concedido, por esta mesa redonda. Agradecer también a mis compañeras Margarita y Ángela el haber participado y cómo no, a quien nos escucha ahora y quien nos escuche más tarde, porque esta entrevista, bueno, pues va a estar colgada en YouTube y en el canal de la Fundación El Pájaro Azul, o sea que se podrá seguir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todas las compañeras, que ha sido un encuentro muy bonito para mí, una oportunidad muy bonita para compartir mi pasión por la escritura, el desarrollo y un montón de otras cosas. La verdad, me ha gustado mucho y disfrutado mucho. Pues a ver si continuamos a hablar de cosas interesantes, porque todavía hay un montón de cosas que podemos compartir. Muchas Efectivamente. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.